¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes con todos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy vamos a continuar con la materia de ciudadanía. Recuerden que la clase anterior nosotros estuvimos viendo acerca de las diferencias entre Estado, nación y gobierno, que fue el último tema que habíamos topado. Ahora vamos a ver acerca de las funciones del Estado como tal. Bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta que los estados republicanos y obviamente también los democráticos, para romper con la concentración del poder en una sola persona, como es la característica de la monarquía, distribuyen su poder entre otros órganos del mismo estado, cada uno con un ámbito de acción totalmente diferente. Recuerden que en la monarquía, el que tenía el poder total de decisión y todo lo que él desee era el rey. Entonces, lo que decía el rey era ley. Independientemente si alguien se quería oponer, no lo podía hacer, puesto que el rey tenía todo el derecho de deshacer o de hacer lo que él quisiera. Es por esto que un estado, tanto un estado republicano y democrático, estos poderes se derivan a diferentes entidades, a diferentes órganos, como se los llega a conocer, tanto el control social, lo de los votos, la justicia, todos estos tienen su propia autoridad. Es decir, que el presidente, a pesar de ser la máxima autoridad, él no puede hacer ni deshacer algo de manera espontánea, sino que todo esto va a llevar un proceso. En primer lugar, porque somos un país democrático, es decir, que todos tenemos el derecho a elegir el bienestar de nuestro país o las decisiones que se lleguen a tomar. Son muchos los casos en los que se ha visto que en el Ecuador nosotros hemos tenido elecciones por un sí o por un no, refiriéndonos a leyes en específico. Recuerdo que una vez había uno acerca del aborto, donde las personas tenían que elegir si iba a ser legal o ilegal. No recuerdo exactamente de qué trataba en sí la ley, pero el tema sí era con respecto al aborto y comenzaron las campañas de no a la vida, sí a la vida y todo eso. Obviamente, si esto se hubiera dado en una monarquía como tal, al rey no le hubiera importado lo que opine el pueblo. Por lo tanto, ¿qué hubiera hecho él? Nada más que coger y decir, ya sabes qué, entonces quiero que esta ley se haga de esta forma y así va a quedar y así quiero que quede. Lo que opinen los demás no es de mi incumbencia. Pero como somos un país democrático, la opinión de todos es la que va a contar. Ya. Además que la división de poder da lugar a las funciones del Estado, donde cada una de estas va a tener un rol específico. Se controlan entre sí y limitan lo que es el poder ejecutivo. La base de un Estado democrático republicano es la división de poderes. Se entiende que al dividir los poderes y esto estar en varias personas, no va a existir tantos conflictos como si lo tuviera una sola persona, debido a que estos mismos van a tener más personas en las cuales poder pensar si estará bien o estará mal lo que ellos van a decidir. Ahora, desde su origen en 1830 hasta la Constitución de 1998, recordemos que el Estado ecuatoriano funcionaba a través de tres poderes, los cuales eran el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Recordar bien que puede ser una pregunta de examen. Recuerden, desde 1830 hasta 1998 el Estado ecuatoriano funcionaba a través de tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo. Y ustedes saben que la última reforma de constitución que se ha vivido en el país fue la del 2008. Con la nueva constitución, el Estado ecuatoriano vivió un cambio estructural a favor
de fortalecer su gestión democrática, con la creación de dos funciones más que garantizan la distribución del poder y el ejercicio ciudadano para la democracia. Tenemos lo que es la función de transparencia y también de control social y la función electoral, siendo ahora cinco las funciones o poderes del Estado. Recuerden, hasta el 98 Ecuador tenía tres funciones o tres poderes. Después del 2008 tiene ahora cinco funciones o cinco poderes. Es decir, 1998, ejecutivo, judicial y legislativo. A partir del 2008 a estas tres que ya teníamos, se le suma la función de transparencia y control social y la función electoral. Además, ese cambio estructural del Estado que implica crear una nueva eh, institucionalidad busca lo que es el fortalecimiento, en este caso, de la intervención ciudadana en la gestión misma de los poderes estatales, puesto que pretende que el gobierno trabaje en la formulación, ejecución y evaluación, además del control de las políticas públicas y de los servicios, orientados a garantizar lo que son los derechos de los ciudadanos y de ciudadanas. Y también garantiza el ejercicio de la democracia representativa a través del derecho del sufragio, como ya nosotros hemos estado evidenciando. Ahora, la función ejecutiva del Estado ecuatoriano, tenemos que la función ejecutiva se encuentra integrada por el presidente y el vicepresidente de la República, ministerios y demás organismos necesarios para cumplir dentro de su ámbito de competencia. Las funciones, en este caso de rectoría del Estado. Esto implica la definición, planificación, ejecución y evaluación de políticas públicas a nivel nacional. Ustedes saben que una ley, una política no se puede implantar de la noche a la mañana. Siempre y en todos los casos, sea o no sea política, se debe hacer un estudio evaluando los impactos que esta ley o esta nueva política pueda traer a la sociedad. Si va a ser perjudicial, si va a ser buena o si no va a cambiar nada. Siempre se tiene que tener lo que es un estudio de cómo es la población de dicho país. También se tienen que realizar proyecciones. No es que yo vengo y digo, a ver, entonces ahorita en mi gobierno voy a hacer que el sueldo de todos los ecuatorianos, el sueldo básico sea de $1.000. Nosotros al escuchar, bueno, va a ser de $1.000, nosotros decimos, wow, increíble, el mejor presidente del universo, escojámoslo, pero no nos ponemos a pensar los contras que esto va a traer. Obviamente, si un sueldo nosotros lo subimos a $1.000, recuerden que ahorita está por 300, 400 y algo el sueldo básico, eso quiere decir que las empresas tienen que gastar el doble en nosotros, o de dos, o comienzan despidos intempestivos, o si no, viene el aumento de los precios, porque todas estas empresas tienen que tener un beneficio, tienen que dejarles un beneficio, ¿verdad? Entonces, si antes la libra de arroz costaba 35, 40 centavos, ahora va a pasar a costar en 60 a 80 centavos. Todo va a comenzar a subir el doble si queremos subir el sueldo. Y va a seguir dando lo mismo, puesto que antes si ganábamos 400, los precios estaban a 30 centavos. Ahora que ganamos 1.000, los precios están a 80 centavos. eh, no parecerá mucho, pero a la larga va a dar lo mismo que lo hayan subido o que no. Muy diferente es que el país aumente su producción, que el país aumente la demanda y ahí sí, al haber un excedente en producción y demanda, las empresas sí pueden estar subiendo su sueldo básico, obviamente dependiendo de qué actividad en la cual se vaya a regir la persona que esté trabajando.
Y así es como funcionan las leyes. No es que viene el presidente o vienen los ministros y dicen, a ver, vamos a hacer esta ley y queremos esta ley. Bueno, es lo que deberían hacer en países más desarrollados, países del primer mundo. Estos tienen una mejor planificación con respecto a las leyes. Y bueno, estos tienen el respaldo del pueblo. Ustedes saben que cualquier cosita que haga mal un presidente, siempre hay los dos bandos, tanto de izquierda como derecha. Si hace algo mal la izquierda, toda la derecha se viene, no, que ya si ven, por eso votaron. Si hace algo mal la derecha, no, que si ven, porque votaron por ellos y así. Lo que tenemos que hacer como nación nosotros es no encasillarnos, no enfrascarnos en un partido político en especial. ¿Por qué? Porque aquí el único que va a salir perdiendo si nos comenzamos a llevar la contraria a nosotros mismos, que dentro de la ley, dentro de la República y la Constitución del Ecuador, los que tienen más poder o los que deberían tener más poder como un Estado democrático somos nosotros. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos aferramos a un partido político como si fuera un equipo de fútbol, como si fuera nuestro cantante favorito y lo defendemos a capa y espada, esté haciendo las cosas mal o esté haciendo las cosas bien. Nosotros tenemos que ser del único partido político que existe, el cual es Ecuador. Ecuador es el único partido político que existe. Si viene ahorita el presidente Lazo y hace todo bien y comienzan los del lado contrario, no, que esta cosa hizo mal. No, pues o sea, hay que reconocer cuando alguien hace las cosas bien como cuando las hace mal y cuando las hace mal, obviamente ya no debe estar en ese puesto. Entonces siempre tenemos que ver todos esos lados, no porque somos aliados de un partido político, tenemos que seguirlo a capa y espada y defenderlo. No, si alguien hace las cosas bien, perfecto. Si alguien las cosas mal, se va. Aquí no es como una relación, que si alguien hace algo mal, le damos tiempo para que reflexione y nada. Aquí es diferente, aquí es radical. Aquí haces bien tu trabajo, te quedas, haces mal tu trabajo, te vas. Independientemente que lo haya hecho bien por cierto tiempo. Eh, no hay que ser emocionales aquí, no hay que vivir de nostalgia, hay que vivir del presente, porque es un país el cual está funcionando. Y bueno, en función a esto es la responsabilidad de poner en marcha lo que es el aparato institucional del Estado a través de la formulación de políticas públicas. Estas son grandes directrices o líneas de acción que orientan a la intervención del Estado. ¿A fin de qué? A fin de garantizar los derechos y el bien común de toda la ciudadanía, y así cumplir las propuestas de campaña que el pueblo apoyó mediante su voto, las famosas propuestas de campaña. Han sido miles de propuestas a lo largo de toda la constitución de nuestro país como una república, las cuales se han cumplido y la mayor parte no lo han hecho. Entonces, un presidente también debe cumplir con eso, porque es gracias a sus propuestas que nosotros los hemos elegido como presidente de la nación. Bueno, el presidente de la República nombra a su gabinete integrado por ministros de Estado que lo representan en estas directrices, perdón, en las distintas carteras del Estado, como de salud, educación, vivienda, economía, asuntos exteriores, entre otras. Nombra además a los representantes del Estado en otros países, como son los embajadores, cónsules, y nombra a las autoridades máximas de Fuerzas Armadas, y así de la Policía Nacional. Estas últimas instituciones están sujetas al Poder Ejecutivo para encargarse de defender la soberanía nacional y territorial y el orden público respectivamente. Aquí solo el gobierno puede mandar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ningún municipio, ninguna prefectura tiene el poder para mandar a la Policía Nacional. Es decir, ni el alcalde de Guayaquil, ni el alcalde de Quito tienen el poder para decirle a la policía que haga tal operativo o que realice tal otro trabajo. Que sí pueden trabajar en conjunto, sí, pero no hay poder por parte de los municipios con la policía. Así que si ustedes dicen, no, que
Los alcaldes deben exigirle a la policía que trabaje. Ellos no pueden hacer eso porque ese poder viene de arriba, de, en este caso, el poder que corresponde a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que es el poder ejecutivo. Y bueno, el jefe de la función ejecutiva es el presidente de la República del Ecuador, en este caso y actualmente es Guillermo Lasso. La función ejecutiva, esta se encuentra liderada por el presidente, que es el jefe de Estado y de gobierno, el cual es electo mediante lo que es el voto popular, conjuntamente con lo que es el vicepresidente, para un periodo de gobernación de 4 años sin que existan alguna revuelta o algo por el estilo. Entonces, 4 años debería ser lo normal en el cual un presidente debe estar. El presidente va a cesar sus funciones una vez termine con su periodo presidencial o también por motivos tales como una renuncia voluntaria, una destitución, una incapacidad física o mental, abandono de cargo o por una revocatoria del mandato. Además, el presidente de la República posee un conjunto de atribuciones y deberes que debe cumplir, pero a su vez tiene la potestad de incidir en el proceso de la creación de leyes mediante el veto o iniciativas legales del Ejecutivo. Ahora, estas son las atribuciones que tiene el presidente. Lo vamos a leer tal cual como lo indica. Tenemos que las atribuciones y deberes del presidente de la República. Una es cumplir y hacer cumplir con la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. Es decir, es el máximo representante de hacer cumplir a la Constitución en todos sus artículos, en todos sus documentos, en todos sus tratados en el país y también de carácter universal en el caso de que se llegue a dar algún problema. También es de presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que va a desarrollar durante su ejercicio. Es decir, va a presentar su plan de trabajo, su plan de acción, cómo lo va a visualizar en ese entonces. Además, debe dirigir la administración pública y expandir decretos para su integración, organización, regulación y control. Ya, con la administración pública siempre es cuando existen estos problemas de no saber quién es verdaderamente la persona que llega a mandar. Entonces el presidente es el encargado de ser un mediador en este caso. Además, debe crear, modificar y suprimir ministerios, entidades e instancias de coordinación. Ustedes saben que hubo una época en la cual se creaba ministerios para cualquier cosa, ministerio de la chatarra, ministerios de un sinnúmero de ministerios. Obviamente, al crear más ministerios, estamos creando más consumo en este caso, más consumo con respecto a lo económico. Por lo tanto, el presidente debe tomar la decisión o bien de cerrar algunos ministerios, de modificar, de unir. Por ejemplo, hace poco se había unido el Ministerio del Agua con el Ministerio del Ambiente. Entonces eran dos ministerios que ahora pasaron a ser uno solo. Actualmente no sé si se han separado nuevamente, pero hasta hace poco eran uno solo. Tiene que enviar la proforma del presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional para su aprobación. Es decir, lo que él piensa gastar, lo que él piensa administrar durante su etapa como presidente, de año a año o de los 4 años en conjunto. También tiene que definir la política exterior y también suscribir
lo que son tratados, ratificar tratados internacionales, nombrar y remover embajadores y jefes de misión. Obviamente, si los embajadores no están haciendo su trabajo como es debido, no están ayudando a los hermanos ecuatorianos radicados en otros países, entonces no sirve de nada en ese país que se encuentra como embajador. Por lo tanto, lo debe destituir. Debe participar con iniciativa legislativa en el proceso de la formación de las leyes. El presidente es el principal veedor, el cual tiene que tener una participación activa en la creación de leyes, puesto que son leyes que van a interferir o que van a modificar cómo se va a dar, cómo se van a llevar en el país. Debe sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional. Debe expedir los reglamentos necesarios para la aprobación de leyes. Todo esto siempre son procesos legislativos, procesos judiciales que se van dando a lo largo de la formulación de de estas leyes. Debe convocar a una consulta popular en los casos con los requisitos previstos en la Constitución. Como ya les había mencionado, cuando fue lo del sí y el no, ellos deben convocar a una consulta popular cuando es una ley la cual pueda interferir en todo el país. Debe ejercer la máxima, debe ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y designar a sus altos mandos, a sus capitanes, coroneles. Debe velar por el mantenimiento de la soberanía, la independencia del Estado y el orden interno y la seguridad pública, además de ejercer la dirección política de la defensa nacional, además que debe indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la ley. Todos estos son una parte de las atribuciones y deberes de lo que es el presidente de la República. Ahora, con respecto a los organismos de lo que es o lo que se conoce como la función ejecutiva, tenemos que la función ejecutiva, además del presidente, está conformada, perdón, por lo que es el vicepresidente, los ministros de Estado y los demás organismos e instituciones que ejecutan las políticas públicas del gobierno. Según la Constitución, quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos para el cargo de presidente. Estará sujeta a las mismas inhabilidades y prohibiciones. El segundo mandatario reemplaza al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva de este, y su función es cumplir y hacer cumplir con la dicta la Carta Magna y los ámbitos de su competencia. Es decir, nosotros siempre nos preguntamos cuál es la labor del vicepresidente, qué es lo que hace el vicepresidente. Bueno, el vicepresidente es como perdón, es como el comodín del presidente, porque si algo le llega a pasar, si tiene que estar fuera del país, si obtiene alguna licencia, el que va a estar a cargo de esto va a ser el vicepresidente. Por lo tanto, muchas veces el trabajo del vicepresidente es doble, puesto que todo lo que haga el presidente, él lo debe saber, lo debe anotar y lo debe recordar, porque uno nunca sabe, en este caso el vicepresidente, cuándo será el caso en el que él va a tomar el poder como presidente momentáneo o presidente temporal. Y obviamente, nosotros cuando hacemos algo, por lo general lo vamos a recordar porque lo estamos haciendo. Entonces, el vicepresidente, al no ser un ente activo, él debe recordar y anotar todos los pasos que da el presidente, todas las leyes que aprueba, todas las leyes que declina, todas las leyes que modifica y debe recordarlas porque en algún momento va a llegar un caso en el que él va a estar al mando del país y para no contradecirse, tiene que estar en el mismo sentido, en la misma onda que el presidente como tal. Además que el Poder Ejecutivo delega sus funciones en los ministerios de Estado. Ah, bueno, y también las mismas prohibiciones que tiene el presidente las tiene el vicepresidente. Entonces, como les decía, el Poder Ejecutivo este es el que va a delegar las funciones de los ministerios.
quienes representan al presidente en los asuntos propios que les corresponden a su cargo. En Ecuador existen, bueno, en el 2019 existían 23 ministerios y 11 secretarías de Estado. Su función principal es trabajar codo a codo con la presidencia para definir, para implementar, para evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas en la misma línea política e ideológica que tiene el país. Eh, para ser ministro de Estado se requiere tener la nacionalidad ecuatoriana, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse inhabilitado por lo que dicte la Constitución. Además de los ministerios, el Ejecutivo posee un representante en cada provincia del país, el gobernador en este caso, quien controla el cumplimiento de sus políticas. Entonces, ustedes saben, para ser ministro tiene que ser ecuatoriano, perdón, tiene que tener la ciudadanía ecuatoriana, la nacionalidad ecuatoriana. No debe estar en todo el goce de sus derechos políticos y no encontrarse inhabilitado, es decir, no tener problemas con el país. Otros órganos o instituciones que dependen de la función ejecutiva son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que son instituciones de protección de los derechos y libertades y también de garantía de los ciudadanos. Por el mandato constitucional como se tiene, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son obedientes y no deliberantes, cumplen su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Es decir, que tanto policía como militares son mandados directamente por el presidente. Ellos tienen que cumplir con las órdenes que le da el presidente, les guste o no. Cumplen su misión con estricta sujeción al poder civil y también a la Constitución como tal. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y es quien designa a los integrantes del alto mando militar y también del alto mando policial. Otros elementos de la función ejecutiva son los Consejos Nacionales de Igualdad o los CNI, los cuales son responsables de asegurar la plena vigencia, perdón, y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y también en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Su atribución es la formulación, la transversalización, la observación, el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en coordinación con los ministerios o gobiernos locales y con los organismos especializados en la protección de derechos. Estos consejos se llegan a formar en forma eh, prioritaria por miembros de la sociedad civil y del Estado. En sus agendas nosotros podemos encontrar temas referidos a la igualdad de género, la intergeneracionalidad, la interculturalidad, la movilidad humana y la discapacidad. Finalmente, una atribución especial que posee el Ejecutivo es la declaratoria del estado de excepción. Esto consiste en una declaratoria de emergencia en caso de agresión, conflictos armados internacional o interno, conmoción interna o desastres naturales. Como ustedes han visto y hemos tratado, eh, todos estos últimos años, a partir del 2019 con esto del paro, se han dado estos estados de excepción en el país. Y bueno, hemos tenido todos los casos, ya sea desastres naturales, hemos tenido conmociones internas, hemos tenido conflictos armados, hemos experimentado la mayoría de los casos que se pueden dar para formular o para derogar lo que es, para decretar lo que es un estado de excepción dentro del país. Y bueno, vamos a tocar el último tema, que es la función legislativa, y con ese terminamos. Tenemos que la función legislativa es la encargada, por un lado, de formular
de modificar o de disolver el conjunto de leyes y normas generales, además de específicas que rigen la vida del país, pudiendo de esta manera formar la vida de la ciudadanía y facilitar así la convivencia entre sus miembros y también lo que es el Estado como tal. La función legislativa se encuentra representada en la Asamblea Nacional y está integrada por asambleístas electos por el pueblo mediante el sufragio para un periodo de 4 años, además que la Asamblea Nacional tiene su sede en Quito y está conformada por una sola Cámara de Representantes, por lo que es unicameral. Excepcionalmente, podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. La función en el espacio más democrático y de debate por excelencia en el se discuten y aprueban leyes que requiere la sociedad. Su poder proviene del pueblo, que ha depositado la confianza en los asambleístas a quienes eligieron. La asamblea también está encargada de los intereses de los sectores mayoritarios o minoritarios de la sociedad, garantizando así lo que es la representación de estos ejercicios y de la democracia representativa. Además, esta Asamblea Nacional está conformada por 137 asambleístas, de los cuales 15, perdón, son nacionales, 116 provinciales, 6 por los migrantes, y esto con respecto a la función legislativa. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, ya se va a terminar la hora. Nos estamos viendo dentro de